Bienvenidos a la clase del día de hoy, el concepto de psicología esotérica o arquitectura humana. Y tenemos una clase igualmente muy interesante, no menos que las anteriores, porque todas han sido maravillosas, con con mucha sabiduría y mucho amor dictadas por el maestro Israel Rojas Romero. Oiga, eso está quedando hermoso. Es que como que yo Bueno, pero cierre el micrófono, hermana Aura Arias. Así le quede hermoso. Cierre el micrófono, por favor. Nosotros los seres humanos, hay veces que tenemos como varias condiciones. Entonces, cuando se trata de estos momentos, como por ejemplo de estas lecciones de psicofisiología esotérica, debemos ser muy cuidadosos, porque como todos ustedes saben, hermanas y hermanos, se están grabando para luego subirlas a YouTube de la fraternidad. Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado las conferencias, pero allí queda grabado pues todas estas intervenciones que hacen los hermanos, y entonces quedan grabadas. Todo aquello de que está muy bonito, de que buenas tardes, de que buenas noches y demás. Después de que iniciamos la clase, les rogamos el favor que permanezcamos con el micrófono cerrado para que la grabación nos salga en buenas condiciones. Me disculpan pues la atención, pero verdaderamente así debe ser. Y, y es que estas grabaciones es para todas, no son para mí, ni para la junta directiva, ni para nada de eso. Es para todos los hermanos que pertenecemos a la fraternidad y que estamos consagrados. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos con esto. Muchas veces se nos olvida y manejamos mal el celular o el computador y dejamos el micrófono prendido y entonces hablamos. No estamos concentrados en lo que estamos, sino que estamos haciendo algo otra cosa o estamos atendiendo a otras personas y todo aquello queda grabado. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a mirar cuál es la lección del día de hoy y esperamos tener una instrucción maravillosa. Esta instrucción de psicofisiología esotérica número 25 fue dictada por el maestro Israel Rojas el 5 de septiembre de 1980 y estamos nuevamente estudiándola, si es que podemos decir estudiarla, recordándola hoy 11 de agosto de 2021. Entonces, el maestro nos va a hablar sobre diferentes tópicos, continuando la línea que traía el maestro en la psicofisiología. Y el maestro nos dice que en el estudio de la arquitectura psicofisiológica y espiritual, y espiritual del hombre, hay un punto inicial que he mencionado siempre, que debe enfatizarse real y positivamente. El hombre es una condensación de las energías del universo. Cada molécula, cada átomo, célula, órgano, es la reflexión de algo en el cosmos.
Esa es la llave del verdadero esoterismo y la comprensión del camino a seguir para lograr una investigación clara acerca de la naturaleza del hombre. Tres son los puntos más grandes de la naturaleza humana, pero otro hecho que no se debe olvidar jamás es que todo opera gracias a dos energías. No hay en ningún caso nada unitario en la actividad de la naturaleza. Los filósofos monistas que consideran que hay una esencia pura, inmaculada, sin segundo, sin paralelo, sin sombra, no saben lo que están diciendo. Si esto existiera, no habría posibilidad de manifestar ninguna cosa, ni habría diferencias en la naturaleza. El movimiento es eterno, pero se debe a la actividad de dos polaridades que aquí en el mundo tridimensional llamamos lo masculino y lo femenino, que la ciencia se ha visto precisada en llamar lo positivo y lo negativo. Palabras bastante inadecuadas, porque nada es negativo en la naturaleza, todo es altamente positivo. Investigando cuidadosamente el sentido de estas cosas, hay que llamar eso energía radiante y energía inducente o absorbente, pero es tan poderosa la una como la otra. Creo que allá, en la esencia misma de las energías de la naturaleza, si pudiera calibrarse la actividad de cada uno de estos dos centros polares, serían exactamente iguales, pero en diferente función. Otra ley natural que ya conocen ustedes bastante y que sirve de fundamento a toda investigación es la ley de analogía. No hay nada igual en la naturaleza, pero todo es análogo. Este es un punto fundamental. Es extraordinario. Es único. Sirve de llave para encontrar todas las leyes de la vida y de la naturaleza. Todo es análogo, mas nada es igual. U operan por analogía y siempre están obrando por las energías irradiantes e inducentes. Creo que son los dos mejores términos científicos adecuados a la comprensión de ese gran misterio de la vida y de la naturaleza. Estamos acostumbrados a creer y no a comprender. Problema muy grave para el hombre en la evolución. Nosotros somos creyentes nada más y así jamás seremos conscientes. Ya creemos lo que dice el Papa, el agente de policía, lo que dice el señor Heindel o el señor Einstein, pero nunca nos entretenemos en penetrar lo que ellos enseñaron y dónde está su veracidad. Ese es el camino exacto para volvernos autoconscientes. Ser conscientes es aceptar las cosas relativas de la vida, pero ser autoconscientes es comprender por nosotros y en nosotros mismos.
la realidad de las cosas. Es una meta demasiado alta, sobre todo porque a través del tiempo estamos habituados simplemente a creer. Un antioqueño muy hábil dijo una frase muy sabia. Creer es aceptar lo que otros han dicho para no tomarse la molestia de pensar. Es algo gravísimo realmente. Creemos en el médico, creemos en el abogado, creemos en el arzobispo y así creemos, pero nunca sabemos si el abogado es un verdadero abogado, si el médico es un verdadero médico y si el arzobispo tiene algo de mística, cosa que dudo verdaderamente. Todas aquellas personas negocian en algo, viven de algo, como me decía escueta y cínicamente un jesuita, después de vencerlo filosóficamente. Te dije, entonces ustedes son unos hipócritas, dijo. Sí, Rojas, simplemente modus vivendi. Y tengo un testigo presencial. Después de 2 horas de lucha ideológica, aceptó que ellos eran hipócritas y que era un modo de vivir, como ser torero, como ser cirujano o cualquier cosa. Y ahí estamos en esa situación de inconsciencia, en esa incapacidad para penetrar los misterios de las cosas. Yo puedo acertar exactamente que aquí la mayor parte de ustedes aceptan lo que dice Rojas, pero nunca piensan si será verdad lo que dice o no será verdad. Ahí está la cuestión. Ahí está el fundamento de una verdadera autoconciencia. Lo que les voy a decir esta noche es de una importancia incalculable, pero ustedes no lo han oído seguramente. Entonces, quién sabe, tal vez puede ser leyendo el concepto Rosacruz del Cosmos, la doctrina secreta, leyendo obras del señor Lediter, se nos informa algo que todos aceptamos de plano, sin observar si eso será o no verdad. Lo es relativamente, pero no esencialmente. Se nos dice, y ellos tienen relativa razón, que la energía vital del Sol nos entra a través del vaso y que luego se acumula. Ya más avanzando el conocimiento en el plexo solar, donde se une en el plexo solar a la energía del cuerpo de deseos, cuyo átomo está radicado en el hígado, y la energía del cuerpo denso, cuyo átomo está radicado en el corazón, en el ápice del corazón. Esta es la enseñanza habitual. Sí es cierto, pero eso en relación nada más que con el cuerpo vital, no en relación en sí con la energía universal del eterno movimiento, que es algo diferente. Pues bien, la energía corporal no se toma de allí. La vitalidad sí. La energía corporal se toma a través de un proceso de la evolución gigantesco que jamás hemos meditado ni pensado.
la glándula pineal. La glándula pineal es el centro objetivado de la energía cósmica en la naturaleza del hombre. A diario procuro que ustedes piensen, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es verdaderamente nuestro? ¿Será el cuerpo? Cambia constantemente, se hace viejo más o menos rápido y a veces sus instintos nos impulsan a locuras de las cuales después nos arrepentimos. Eso no es lo real en el hombre. ¿Será real el capital que posee? ¿Los bienes físicos? ¿El hombre que pueda tener, el nombre que pueda tener en la sociedad o en el ambiente donde reside? Nada de eso nos pertenece. No nos pertenece sino única y exclusivamente la conciencia que hayamos podido actualizar de la verdad de las cosas. Eso es nuestro ego. Lo demás son energías que pertenecen a lo universal, a lo cósmico, y a que relativamente no nos pertenecen. Más bien nosotros dependemos de ellas en forma integral. Lo único nuestro es la capacidad conscientiva que hemos actualizado. Lo único grande de un niño en la matemática numérica, porque la palabra matemática no quiere decir número, sino simplemente esa actitud, y la gente no piensa que ese es el sentido de la palabra. Siempre que se habla de matemáticas, se piensa en números. No, la palabra matemáticas quiere decir exacto. Se puede buscar a través de la matemática numérica o a través de la geometría o de tantos modos de ser, pero dígnese consultar el diccionario. No se queden pensando pasivamente que Rojas tiene o no razón. Eso es una ambigüedad. Hay que ir a la razón de ser de las cosas. Para un niño, su matemática es saber exactamente que 2 más 2 son 4, pero a veces le suelen decir que 2 y 2 son 4, y él acepta que sí, 2 y 2 nunca han sido 4. 2 y 2 son 2 y 2. Es una disyuntiva. Solamente 2 más 2 son 4. Piensen ustedes en nuestra capacidad tan trivial de no pensar, sino de moler pensamientos ya pensados. Es sumamente grave aquello. Me acordé de Clint, que cuando el hermano del señor Bernardo Ángel era ministro de Obras Públicas y salió de paseo, dijo: el señor ministro de Obras Públicas se fue a pensar pensamientos ya pensados. Y eso es lo que hacemos todos. Nos vamos a pensar pensamientos ya pensados. 2 y 2 son 4. Ah, sí, 2 y 2 son 4. Mentiras. 2 y 2 son 2 y 2. 2 más 2 sí son 4.
y así sucesivamente. Pues bien, la energía del cosmos penetra a nuestra naturaleza por la antena maravillosa de la glándula pineal y el cerebro antiguo es el cerebelo y la glándula pineal es una prolongación del cerebelo y no es un órgano, como dijéramos nosotros, de acción mental. La acción mental está en otra parte, sino de acción psicosensorial. Los que poseen aquella glándula muy desarrollada, como en el caso de nuestros hermanos menores, como en el caso del caballo, de una nobleza extraordinaria, de un ímpetu tremendo, debido a que su sensibilidad es exquisita. El grito del que lo manda lo exalta extraordinariamente, porque responde a través de una sensibilidad exquisita. Lo mismo es el perro, que es otro animalito que tiene bastante desarrollada aquella glándula frente a sus hermanos menores. El elefante, por ejemplo. Entonces, la energía del cosmos penetra a través del cerebelo, pero es completamente subconsciente para el estado actual de nuestra sensibilidad psíquica. Este es el yo de la energía, pero no la glándula pineal, sino la energía operante en ella, porque la idea de materializar las cosas hace que se endurezca la evolución del hombre y no pueda comprender los misterios. El día que nuestro ego deja esto como cadáver, no se lleva la glándula pineal, se lleva la energía operante a través de la glándula pineal. Y si la actividad sensorial de esta glándula ha sido de gran magnitud, en la próxima encarnación puede fácilmente recordar sus pasadas experiencias. Pero si no ha sensorializado conscientemente esta glándula, no puede suceder aquello. Entonces, esta es la presión o el yo. Pero ¿cuál es el G de la energía? Es la quinta esencia de la sangre, que ya hemos mencionado aquí. Es el líquido cefalorraquídeo, del cual está lleno el tercer ventrículo. Entonces, la imagen consciente o subconsciente, subjetiva u objetiva, presiona sobre esta sustancia y opera nuestro cuerpo. Si acaso estamos dormidos, entonces aquella energía va hacia el centro del cerebelo, pero apenas despertamos, irradia hacia la glándula pineal. Ella impacta el tercer ventrículo que está lleno de éter y entonces el hombre se pone operante, es decir, despierta. De modo que aquí tenemos el yo y el G de la energía universal en la naturaleza del hombre.
La señora Blavatsky en el sexto tomo de la Doctrina Secreta dice el, cere- que el cerebro posee 7 grandes centros y que en el cuerpo hay sus representantes o reflejos y que este es el verdadero mecanismo psicofísico y espiritual de la naturaleza del hombre. Y agrega que si logramos sensibilizar conscientemente la glándula pineal, seríamos iluminados. Así que presionando la energía radiante que se toma del cosmos, y pueden leerlo en las cartas de los adeptos, sabremos exactamente cómo operar la energía del universo y cómo tiene su centro de proyección en la glándula pineal para poner en actividad la energía que subyace en el tercer ventrículo, que es el líquido cefalorraquídeo, la parte etérica del líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos la capacidad de actuar, pero la capacidad es diferente en cada quien según su radiación de aquella energía, de que la glándula es apenas una antena de proyección. Dicen los fisiólogos que el centro del equilibrio está en el cerebelo. Y efectivamente, la energía del equilibrio oscila entre un lado a otro, entre un lóbulo y otro del cerebelo. Y de allí arranca la glándula pineal. Ustedes no necesitan sino tomar un texto de descriptiva, descriptiva de la parte de anatomía, digo yo, y encontrarán que la glándula pineal es una proyección del cerebelo, que el líquido cefalorraquídeo es una transformación de la nutrición que hemos experimentado, pasando a través del aparato linfático, pasa a la sangre, a la quinta esencia de la sangre filtrada a través de los plexos coroides. Constituye el líquido cefalorraquídeo, que es el aparato en sí de la conciencia. Tiene varias zonas de operación. El primer ventrículo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ya vieron ustedes en el pasado que todo se resume en el número 5 para las actividades de la entidad psíquica del hombre. 5 de naturaleza masculina y 5 de naturaleza femenina. Nos da la década pitagórica, pero que no es de Pitágoras, es del esoterismo a través del tiempo, pero que él trajo de Caldea y enseñó en Grecia y en otras partes. Pero las grandes cosas de la vida no deben ser para creerlas. 5 dedos, 5 partes del cerebro, 5 partes del corazón, etcétera. Eso está en la naturaleza. De modo que el líquido cefalorraquídeo es el aparato de la sensibilidad y de la conciencia y de todas las posibilidades humanas. Y está impactado por la radiación de la glándula pineal, despertando la actividad de ese éter en el tercer ventrículo. Primer ventrículo, segundo ventrículo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo,
y quinto ventrículo, que queda exactamente en el punto relacionado de las vértebras dorsales y lumbares, detrás de lo que se llama el plexo solar, que es el que recibe esta energía y la distribuye a través de los centros más importantes de la fisiología del cuerpo humano, desde el punto de vista psicofísico: páncreas, vaso, hígado, riñones, centros generativos de eliminación, etcétera. De modo que el cerebro de estos aparatos funcionales de abajo, usamos una palabra muy convencional, es el quinto ventrículo, que está exactamente en la entrada, en la boca del plexo solar. Cuando nos emocionamos demasiado, entonces estos lugares no controlados por la conciencia operan como locos y hacemos multitud de errores. Pero si pudiéramos dirigir la conciencia de las operaciones del quinto ventrículo, seríamos dueños de las funciones orgánicas y no necesitaríamos medicina nunca, porque podríamos dar órdenes que ellas se cumplieran rigurosamente, porque allí está el cerebro de la funcionalidad en el ser psicofísico del hombre. Dice el maestro Rojas: veía al doctor Neumayer cómo proyectaba su energía a través del plexo solar para curar a los enfermos de los aparatos de la fisiología: hígado, riñones, vaso y demás. Cuando él se fue, me dijo: Rojas, tenga cuidado con fulano de tal, porque al estar subyugado por sus instintos puede perjudicar a la gente. Solamente el hombre que se ha superado, ojo, solamente el hombre que se ha superado puede servir verdaderamente. Este es el centro de comando. De modo que tenemos la glándula pineal como centro de radiación del universo, pasando a través esta energía del cerebelo y convirtiéndose en el dios del movimiento de la energía en el centro del cerebro. Pasando esta energía que impacta el líquido cefalorraquídeo, tenemos al hombre despierto. Cuando esta energía no irradia, tenemos al hombre dormido e inconsciente. También en la vida psíquica estamos muy inconscientes. Es algo admirable todo esto. Es extraordinario. Hay otro centro, que es el distribuidor de la vida, porque este es de la energía operante que afecta a todo el psiquismo de nuestra naturaleza. Pero hay lo que se llama la vida en sí misma, y ese tiene otro centro, que ustedes posiblemente no hayan oído mencionar nunca, pero imagino que todos ustedes habrán estado inquietos todo este tiempo, mirando los tratados de anatomía, a ver si la cosa es por aquí o por allí.
porque este es el verdadero investigador. Pero si hemos estado almorzando y tomando café únicamente, no creo que avancemos mucho. Pues bien, ese centro de la energía del alma del mundo, subjetiva para nosotros, es un foco de fuerza vital que queda entre la vena y la arteria pulmonar, no en el corazón propiamente dicho como suele decirse comúnmente. Eso ya es una proyección. La energía está allí. Es un foco magnético colocado en medio de los vasos que les he mencionado, vena y arteria pulmonar. Ahora, se van a sorprender un poquito de algo que pareciera absurdo. La vena está por el lado derecho y la arteria por el lado izquierdo, por el lado izquierdo pulmonar, porque el ciclo de la circulación de la sangre, ella pasa del ventrículo izquierdo del corazón a través de los tubos adecuados a todo el cuerpo. Allí deja la vitalidad y recoge las cenizas que las traslada a la aurícula derecha del corazón. De allí pasa al ventrículo del corazón después que ha recibido una carga magnética, pero no ha eliminado las escorias. Y entonces estas escorias pasan a la arteria pulmonar y allí se oxigenan para ser entregadas al lado izquierdo del corazón. Así que el campo magnético de la vida está en el pecho, pero no está en el corazón propiamente dicho. Por eso el corazón puede suspender relativamente su acción y la vida sigue si se le vuelve a activar. Hoy hay médicos que friccionan el corazón para despertar, permitir, ayudar o cooperar para que esa energía vuelva a penetrar. Los grandes sabios han llegado a una conclusión altamente científica, porque sabido es conocer la verdad, no creer en nada. El que cree no va adelante. El que comprende, siente y vive. Ese va adelante. Entonces, allí está el cúmulo de prana, la palabra oriental, pero nuestra palabra es el alma del mundo. Allí está el cúmulo de la energía del alma del mundo. Vivimos la vida en un estado tan inconsciente. Piensen ustedes que del interior del cuerpo sale anhídrido carbónico y es pasado a través de los lóbulos pulmonares hacia el ambiente exterior, al par que entra la energía del cosmos a través del aliento. Una presión va hacia afuera y la otra hacia adentro, como decíamos en principio. Pero decir que la atracción
de la energía de este campo magnético de la vida es negativa, en el sentido que la palabra tiene, es cinismo. ¿Qué negativa va a ser? Es inducente, es absorbente, o lo que ustedes quieran. Creo que la palabra negativo debe ser eliminada, excepto se le puede aplicar al vagabundo que no hace nada. Se puede decir que es negativo en su modo de ser, pero en la ciencia no cabe. Es ridículo utilizar esta palabra para las cuestiones de la vida. Vivimos la vida en un estado tan inconsciente. Piensen ustedes que del interior del cuerpo sale anhídrido carbónico y es pasado a través de los lóbulos pulmonares hacia el ambiente exterior. Al par que entra la energía del cosmos a través del aliento. Una presión va hacia afuera y otra hacia adentro, como decíamos en principio. Pero decir que la atracción de la energía de este campo magnético de la vida es negativa en el sentido que la palabra tiene, es cinismo. ¿Qué negativa va a ser? Es inducente, es absorbente, o lo que ustedes quieran. Creo que la palabra negativa, negativo debe ser eliminada, excepto se le puede aplicar al vagabundo que no hace nada. Se puede decir, se puede decir que es negativo. Es su modo de ser, pero en la ciencia no cabe. Es ridículo utilizar esta palabra para las cuestiones de la vida. De modo que ese campo magnético induce el oxígeno para poder cargar las células y recuperar el organismo. Pero el oxígeno no es la más alta energía que entra por la nariz. No, es el astro de los sabios o el alma del mundo, mientras que el oxígeno es ya material. El oxígeno es el cuerpo denso, el vehículo físico que se utiliza para esas funciones. Son cosas verdaderamente asombrosas del conocimiento de los misterios de la vida. Allí está el real campo de la vida. Allí está la divina fuerza del sentimiento. Allí está la divina fuerza del amor, no referida a cuestiones triviales de la vida, no vinculada al instinto, sino a la cosa en sí. Con esta energía amamos a los niños, a las avecitas que vuelan, a los bosques grandiosos, sin que haya en esto instinto, sin que haya en esto instinto, sino sentido. Así es la vida. Esta energía se puede llamar radiante con relación a los centros inferiores y absorbente con relación a la energía cósmica que entra por la nariz en parte y en la parte por la glándula pineal. Por, por eso comúnmente se nos habla de dos columnas y esas son fuerzas que operan en todas las cosas. No son una cosa estática, sino dinámica. Pueden llevarse a la vida del átomo, de la célula, de la molécula, del cosmos. Siempre está operando igual. Es algo asombroso verdaderamente.
Aquí tenemos dos columnitas que las simbolizan y nosotros decimos, sí, eso hay dos columnas muy bonitas. La una dice que es la suegra y la otra el suegro. No, es la polaridad de la naturaleza eterna. Estos son los símbolos, más o menos bien hechos, porque el artista que los hizo sabía hacerlo. Pero esto no nos sirve de nada si no se lleva el sentido real de la vida. Hablamos del Cristo Salvador y dicen que el Cristo vino a Jerusalén y salvó a la humanidad. Pero ¿cuál humanidad salvó? Si somos más perversos colectivamente como nunca en la historia de la humanidad, el que salva es el Cristo interno si se despierta, si se pone en condición activa esa divina energía, revolvente y superdinámica, localizada entre la vena y el otro vaso pulmonar. Ahí está la energía divina de la vida. Mientras que aquí está la energía de la conciencia. El cerebro en todas sus funciones, el cerebro en todas sus funciones es aparato de conciencia. El pecho es aparato de sensibilidad. Aquí está la vida y aquí está la conciencia. Aquí está el amor, quien lo tiene, y aquí la sabiduría. Cultivarse parcialmente es inadecuado en la evolución. Ahora, esa energía de arriba la tenemos de nuevo abajo en el plexo solar, de modo que es análogo, abajo. Y esa energía del corazón la tenemos en Yesod. Por eso el instinto siempre lleva algo del aliento del amor universal y si se sublima, vuelve a recuperarse el sentido grande de la vida. Entonces, tercer ventrículo, plexo solar, corazón, gónadas, llevan el espíritu de la vida universal en la naturaleza del hombre. En cada lugar tiene una función específica. ¿Qué es lo que ilumina la sensibilidad de la vida? Este chakra. Si usamos el término oriental, loto, rueda, pero rosa según la enseñanza de los Rosacruces. La más esplendorosa de las rosas en el sentido espiritual y cósmico. Está entre la vena y la arteria pulmonar. Por delante tenemos el corazón y por detrás tenemos los pulmones. Los pulmones son el modo de ser de la filtración, ya de la sustancia, y el corazón el modo como camina esa energía a través de las células de la sangre para llevarla a todo el cuerpo. Pero esa energía es puramente espiritual, puramente divina, puramente cósmica. Es el Cristo en nosotros. Al Señor Jesús
se le admira, y hay mucha razón, porque él había deducido esa divina cualidad más que el resto de la especie humana. Por eso no podemos menos que admirarlo, pero sí le rendimos culto a él. Estamos perdiendo bastante el tiempo, a no ser que eso despierte algo de energía interna del ser espiritual y psíquico entre la vena y la arteria pulmonar. Es asombroso todo aquello. Esto es precisamente lo que pensaba. Cuando me solicitaban que me ocupara de astrología, pasaban las semanas y veía que el provecho no era ninguno. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ocuparnos más bien de todo lo que se relaciona con el conocimiento del hombre, de toda la magnitud y grandeza que hay allí, que allí hay, de modo que todo es análogo? El plexo solar es análogo al tercer ventrículo y glándula pineal. El centro generativo es análogo a la función del centro del pecho. Y voy a usar una palabra dura. Después me critican. Malditos aquellos que profanaron el sentido de la energía reproductora y la consideraron como el demonio viviente. Han perjudicado mucho a la humanidad en lugar de enseñarles que es una divina energía que debe emplearse místicamente en la generación de los nuevos seres y luego en la sublimación para alcanzar la espiritualidad del hombre. Esto no lo saben sino los Rosacruces. En ninguna otra escuela encuentran esta sabiduría, solamente los Rosacruces. En mi merodear para buscar la verdad en esta encarnación, iba buscando filtrar las cosas, tratar de llegar a la esencia y al contenido de la verdad de la vida. Y encontré que solamente los llamados Rosacruces, que no tienen ningún interés en que aparezcan sus nombres, eran los que realmente poseían la sabiduría verdadera. En mi merodear para buscar la verdad en esta encarnación, iba buscando filtrar las cosas, tratar de llegar a la esencia y al contenido de la verdad de la vida. Y encontré que solamente los llamados Rosacruces, que no tienen ningún interés en que aparezcan sus nombres, eran los que realmente poseían la sabiduría verdadera. Y si ustedes cogen Isis sin hielo, la doctrina secreta, constantemente la maestra está haciendo referencia a los Rosacruces, porque ella también encontró que allí están las verdades trascendentales de la vida. La rosa en la cruz, la armonía de los contrarios, la armonía entre la energía radiante y la inducente. Ahí está la plenitud del ser.
Ahí, exactamente. La más grande energía del cosmos en la naturaleza del hombre, en la esfera del ser conscientivo, está en la glándula pineal y en el tercer ventrículo. La energía de la vida por excelencia está en ese chakra, entre la vena y arterias pulmonares, como un centro de energía no físico, pero lleno de un poder inmenso que mantiene constantemente el aliento de la vida. Y los análogos, el plexo solar, que es análogo al tercer ventrículo y glándula pineal, y el centro de la generación, que es análogo al corazón. Por eso se habla de amor, cuando muy rara vez existe. Es solamente la fuerza del instinto. Bendito el hombre que tenga la energía y la conciencia de esos 4 centros, porque estará en la clave del misterio. Son los 4 mundos de la Cábala, puestos en los centros mismos de la fisiología psicofísica y grande de la naturaleza del hombre. Es para nosotros esta noche una noche solemne, porque en ningún libro vamos a encontrar la plenitud de esa sabiduría, de ese conocimiento, de esa magnitud y de ese esplendor de la existencia. Hasta aquí la conferencia del maestro Israel Rojas Romero, extraordinaria y llena de bastante sabiduría, como bien lo dijo, revelándonos muchos misterios del ser. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Ahora vamos a leer un pequeño resumen de la psicofisiología número 25. Ya nos dice el maestro que la glándula pineal es una prolongación. No. Nos habla del psiquismo conscientivo y el líquido cefalorraquídeo. Voy a empezar. En esta gráfica el maestro nos muestra cómo es ese trabajo del maestro sobre el plexo solar para poder ayudar a la gente en la curación, en las diversas enfermedades del hígado, del vaso, enfocado en el plexo solar. Esta es la principal llave de la ciencia del esoterismo. Tenemos que siempre recordarlo y ser conscientes de ello. El ser humano es una condensación de las energías del universo. Cada molécula, átomo, célula, órgano, es la reflexión de algo en el cosmos. 3 son los puntos más grandes de la naturaleza humana: crista de Galli del etmoides, pituitaria y pineal. En lo manifestado todo opera gracias a 2 energías
No hay en ningún caso nada unitario en la actividad de la naturaleza. El movimiento es eterno y siempre se debe a la actividad de dos polaridades, la una irradiante y la otra inducente. La actividad de cada una de estas polaridades es la esencia misma de las energías de la naturaleza. Son exactamente iguales pero diferentes, pero en diferente función. Por allá atrás hay alguien hablando en teléfono, si pueden apagar el micrófono. La ley de analogía es fundamental para toda investigación esotérica. No hay nada igual en la naturaleza, pero todo es análogo. Todo es análogo, mas nada es igual, operando por analogía y por bipolaridad. Para evolucionar conscientivamente debemos acostumbrarnos a comprender y no a creer. Ser autoconscientes es comprender por nosotros y en nosotros mismos la realidad de las cosas. Creer es aceptar lo que otros han dicho para no tomarse la molestia de pensar. En relación con la vitalidad y el cuerpo vital, la energía vital del sol nos entra a través del vaso y luego se acumula en el plexo solar donde se une a la energía del cuerpo de deseos, cuyo átomo está radicado en el hígado, y a la energía del cuerpo denso, cuyo átomo está radicado en el ápice del corazón. En relación con la energía universal en sí del eterno movimiento, la energía corporal se toma a través de la glándula pineal. La glándula pineal es el centro objetivado de la energía cósmica en la naturaleza del ser humano. Lo verdaderamente nuestro, lo real del ser humano, lo que nos pertenece única y exclusivamente, es la conciencia. Es lo que hayamos podido actualizar de la verdad de las cosas. Eso es nuestro ego. Lo único nuestro es la capacidad conscientiva que hemos actualizado. Las demás energías pertenecen a lo universal, a lo cósmico, y relativamente no nos pertenecen. Más bien nosotros dependemos de ellas en forma integral. La energía del cosmos penetra a nuestra naturaleza por la antena maravillosa de la glándula pineal. La glándula pineal es un órgano de acción psicosensorial y no de acción mental. La glándula pineal es una prolongación del cerebelo o cerebro antiguo. La energía del cosmos penetra a través del cerebelo y se convierte en la energía operante en la glándula pineal. Es el yo de la energía. Este proceso es completamente subconsciente para el estado actual de nuestra sensibilidad psíquica. Si se ha sensorializado conscientemente y en gran magnitud la glándula pineal, se puede fácilmente recordar las experiencias de pasados renacimientos. El yo o energía cósmica universal, mediante una imagen consciente o transconsciente subjetiva u objetiva, presiona sobre el G o líquido cefalorraquídeo. Si estamos dormidos, entonces aquella energía va hacia el centro del cerebelo, pero apenas despertamos irradia hacia la glándula pineal. Ella impacta el tercer ventrículo
que está lleno de éter en el líquido cefalorraquídeo, y entonces el hombre se despierta. La señora Blavatsky, en el 6º tomo de la Doctrina Secreta, enseña que si logramos sensibilizar conscientemente la glándula pineal, nos convertiremos en iluminados. El cuerpo pineal es antena y centro de proyección de la energía radiante que subyace en el tercer ventrículo, la parte etérica del líquido cefalorraquídeo, y es entonces cuando tenemos la capacidad de actuar, según nuestra evolución. El centro del equilibrio está en el cerebelo, y efectivamente la energía del equilibrio oscila entre un lado y otro, entre un lóbulo y otro del cerebelo. La glándula pineal es una proyección del cerebelo. El líquido cefalorraquídeo es el aparato en sí de la conciencia. El líquido cefalorraquídeo es el aparato de la sensibilidad y de la conciencia y de todas las posibilidades humanas, y está impactado por la radiación de la glándula pineal, despertando la actividad de ese éter en el tercer ventrículo. El quinto ventrículo queda entre las vértebras dorsales y lumbares, detrás del plexo solar, que es el que recibe esa energía y la distribuye a través de los centros más importantes de la fisiología del cuerpo humano, o el páncreas, vaso, hígado, riñones, centros generativos de eliminación, etc. El quinto ventrículo es el cerebro de estos aparatos funcionales de abajo. Si pudiéramos dirigir la conciencia de las operaciones del quinto ventrículo, seríamos dueños de las funciones orgánicas y no necesitaríamos medicina nunca, porque podríamos dar órdenes que se cumplirían rigurosamente, porque allí está el cerebro de la funcionalidad en el ser psicofísico del ser humano. No olvidarlo. Si pudiéramos dirigir la conciencia de las operaciones del quinto ventrículo, seríamos dueños de las funciones orgánicas. El doctor Neumayer proyectaba su energía a través del plexo solar para curar a los enfermos de los aparatos de la fisiología, hígado, riñones y demás. El ser humano, subyugado por sus instintos, puede perjudicar a la gente. No puede proyectar benéficamente. Solamente el hombre que se ha superado puede servir verdaderamente. El hombre inicia su estado de vigilia cuando la energía cósmica universal se ha desplazado desde el cerebro hasta el cuerpo, se ha desplazado desde el cerebelo hasta el cuerpo pineal para convertirse en yo, que impacta el que del líquido cefalorraquídeo en el centro del cerebro. Tercer ventrículo. La energía operante que afecta todo el psiquismo de nuestra naturaleza es la que actúa en el cerebelo, pineal, tercer ventrículo y líquido cefalorraquídeo. Hay otro centro que es el distribuidor de la vida en sí misma de la energía del alma del mundo. Es un foco magnético. El campo magnético de la vida está en el pecho, en el cardiferus. En el cardiferus, en medio de la vena y la arteria pulmonar, está el cúmulo del prana, el cúmulo de la energía del alma del mundo.
Del interior del cuerpo sale anhídrido carbónico y es pasado a través de los lóbulos pulmonares hacia el ambiente exterior, al par que entra la energía del cosmos a través del aliento. Una presión va hacia afuera, que es irradiante, y la otra va hacia adentro, que es inducente. El campo magnético del cardiferus induce el azue de los sabios o el alma del mundo en la parte sutil y el oxígeno en la parte material para poder cargar las células y recuperar el organismo. El oxígeno es el cuerpo denso, el vehículo físico que se utiliza para esas funciones. Allí está el real sentimiento, allí está la divina fuerza del amor, no referida a cuestiones triviales de la vida, no vinculada al instinto, sino a la cosa en sí. Con esta energía amamos a los niños, a las avecitas que vuelan, a los bosques grandiosos, sin que haya en esto instinto, sino sentido. Esta energía es radiante con relación a los centros inferiores y absorbente con relación a la energía cósmica que entra por la nariz en parte y en parte por la glándula pineal. La energía divina de la vida está localizada entre la vena y la arteria pulmonar. Es el Cristo interno que si se despierta, si se pone en condición activa, revolvente y superdinámica, redime a ese ser humano. El cerebro en todas sus funciones es aparato de la conciencia y sabiduría. El pecho es aparato de la sensibilidad y vida. La energía del tercer ventrículo es análoga al plexo solar y la energía del corazón es análoga a Yesod. El instinto siempre lleva algo del aliento del amor universal y si se sublima, vuelve a recuperarse en el sentido grande de la vida. Tercer ventrículo, plexo solar, corazón, gónadas, llevan al espíritu de la vida universal en la naturaleza del hombre. El cardiferus ilumina la sensibilidad de la vida. Este chakra, loto, rueda, rosa es la más esplendorosa de las rosas, en el sentido espiritual y cósmico. La energía del cardiferus es puramente espiritual, puramente divina, puramente cósmica. Es el Cristo en nosotros. Los pulmones son el modo de ser de la filtración de la sustancia y el corazón el modo como se moviliza esa energía a través de las células de la sangre para llevarla a todo el cuerpo. El plexo solar es análogo al tercer ventrículo y glándula pineal. El centro generativo es análogo a la función del centro del pecho. La energía reproductora es una divina energía que debe emplearse místicamente en la generación de nuevos seres y luego en la sublimación para alcanzar espiritualidad del ser humano. La más grande energía del cosmos en la naturaleza, la más grande energía del cosmos en la naturaleza del ser humano, en la esfera del ser conscientivo, está en la glándula pineal y el tercer ventrículo. La energía de la vida por excelencia está en ese chakra, entre la arteria y venas pulmonares, como un centro de energía sutil, lleno de un poder inmenso que mantiene constantemente el aliento de la vida. El plexo solar es análogo al tercer ventrículo y cuerpo pineal.
Y el centro de la generación es análogo al corazón. Bendito el hombre que tenga la energía y la conciencia de estos 4 centros, porque estará en la clave del misterio. Son los 4 mundos de la cábala, puestos en los centros mismos de la fisiología psicofísica y grande de la naturaleza del ser humano. Bueno, hermanas y hermanos, muchas gracias. Parece que nos hemos alargado un poquito, pero vale la pena tener en cuenta todas estas maravillosas enseñanzas de nuestro maestro, nuestro querido mentor y fundador, el maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosí. Gracias, hermanos.